Vamos a hablar sobre la variante del COVID que ya circula por muchas partes del mundo y que ha prendido alertas de la comunidad médica mundial. Se trata de Omicron, siguiendo el patrón de nombrar las variaciones del virus con las letras del alfabeto griego. Y vamos a hablar del tema con el virólogo y director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, el doctor Robert Paulino Ramírez. Robert, bienvenido, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Sí, muchas gracias, Miralba, muchas gracias, Roberto, por la invitación. Sí, siempre uno piensa que la última vez que nos vamos a ver es la última vez que nos vemos. Si siempre el virus saca algo nuevo para poder Exacto. Lo que hace falta es verse sin el pretexto del virus. Ay, sí, así es. Eso sería fantástico. Exacto. Bueno, Miralba, sí. Roberto, tenemos una preocupación en la comunidad científica global por una nueva variante. Esta nueva variante, como tú decías, Miralba, no sigue el orden del alfabeto griego porque se pasaron dos letras del abecedario griego, del alfabeto griego, que es la nu y la chi. Una porque se confundía con nuevo, con nu, y otra porque parecía un apellido, y un apellido que es muy común en Asia. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, por esa razón, se decidió colocársele Omicron. Omicron tiene cerca de 32 mutaciones en la región de la espiga y cerca de 25 más en la región que se enlaza o que tiene adherencia con el AC2, que es uno de los receptores de nuestras células. Una es muy preocupante porque es la que provoca una alteración en los anticuerpos o la respuesta de anticuerpos, que es la de la espiga, y la segunda, el RBD, porque facilita su transmisibilidad. Y de ahí viene la preocupación. Hay mutaciones que ya nosotros conocemos, las mutaciones que se presentaron en alfa, las mutaciones que se detectaron en delta, las mutaciones que se detectaron en la beta, Sudáfrica, Reino Unido, que ya la conocemos, que son variantes que vienen con nosotros desde el año pasado. Esas mutaciones han estado relacionadas con un incremento en la tasa de transmisibilidad, es decir, que el número de cantidades o partículas virales que tienen son mayores y por consiguiente pueden transmitirse de una forma más rápida. Y segundo, porque cambian un poco el patrón de comportamiento e interacción con el hospedero, es decir, con nosotros. Por lo tanto, esas mutaciones ya nosotros que la caracterizamos, cuando la encontramos en una variante, nos preocupa que esas mutaciones se acumulen. ¿Y qué es lo que ha pasado con la Omicron? Es que es un acúmulo de mutaciones muy alto. No lo habíamos visto hasta la fecha en ninguna de las variantes anteriores, ni ninguna de las que no son de preocupación ni de interés. Y representa una divergencia evolutiva, es decir, pasó algo en el momento en el que cambió, que facilitó que su selectividad o selección natural se diese. Y eso puede ser por algunos fenómenos muy particulares. Primero, que haya ocurrido en un lugar o en una región geográfica donde no haya una tasa muy alta de vacunación, o segundo, porque hayan personas que puedan mantener una infección virológica o por el virus de una forma prolongada. Yo no sé si ustedes recuerdan que al principio llamaba mucho la atención a aquellos pacientes que duraban meses todavía dando positivo por PCR. Bueno, sí, el mismo italiano que tuvimos acá, que tuvo no sé cuánto tiempo dando positivo y dando positivo. Exactamente. Bueno, pues en pacientes inmunocomprometidos ese fenómeno se da. En África del Sur, África Central o África Subsahariana es donde se encuentra el porcentaje más alto de personas viviendo con VIH en el mundo. Sí. Por consiguiente, hay una tasa muy alta de personas que son inmunocomprometidas y por lo tanto, si ocurre una infección en una persona inmunocomprometida, probablemente va a ocurrir de forma prolongada, además de que no tenga el acceso a las vacunas. Menos del 20% de las personas en Botsuana han tenido las 2 dosis de la vacuna. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una disparidad o una inequidad de las vacunas en el mundo y eso es el reflejo.
Por eso la OPS ha estado llamando tanto la atención ante la necesidad de que ocurra una equidad de la distribución de las vacunas, porque esto es un problema global. Si tenemos nichos o espacios donde el virus pueda seguir multiplicándose sin que haya una protección o una inmunidad inducida por vacunas, pues ahí va a cambiar, ahí va a mutar, y por consiguiente vamos a tener estos sobresaltos que tenemos el día de hoy con nuevas variantes. Doctor, una pregunta. Omicron sigue siendo un SARS, no sé cómo ustedes le llaman, SARS-2. Un SARS-2, sigue siendo de esa familia. Sí. Ok. Por ser de esa familia, ¿cómo se manifiesta en el ser humano? ¿Tiene alguna particularidad en la sintomatología diferente a cómo se manifiesta coronavirus o SARS-2 o COVID-19? En el cohorte que fue identificado en Sudáfrica, los investigadores sugieren que las manifestaciones clínicas de la infección son leves. Sin embargo, hay un sesgo de representatividad. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es lo que hay, ese es el grupo pequeño que hay, son como 60 casos, y bueno, eso fue lo que encontramos. Eso no significa que realmente ese sea el comportamiento. Ahora, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista molecular, a mí no me parece que va a tener un cambio muy significativo en la interacción con el hospedero. ¿Por qué? Porque las regiones que tienen mutadas el virus en realidad no cambian su estructura, cambian moléculas de la expresión del mismo, y por consiguiente tal vez podría facilitar que en algunas personas se presente una cascada inflamatoria ligeramente más alta, pero también podría ser ligeramente más baja. Por lo tanto, cuando yo digo cascada inflamatoria, para los que nos escuchan y entiendan, las manifestaciones clínicas de la infección en COVID-19 ocurren por una interacción del virus con nuestro sistema inmunológico. A eso se le llama respuesta inflamatoria. Hay personas que desarrollan una respuesta inflamatoria aguda, más severa, y hay otras personas que no tanto. Por eso ustedes ven la diversidad que ocurre entre la expresión de la infección en algunas personas u otras, además de las comorbilidades. Una persona obesa que tenga diabetes, que sea hipertensa, no va a desarrollar la COVID-19 igual que una persona saludable, que hace ejercicio, que no tiene comorbilidades, etcétera, etcétera. O sea, eso podría darse. Ahora, eso no es concluyente. Nosotros debemos de ver más casos para poder llegar a la conclusión de que en realidad el virus se comporta igual o peor o menor que en el caso de los SARS-2 que ya nosotros conocemos, de las variantes que ya conocemos. Ahora, doctor, el tema de la vacunación. Ahorita usted hacía referencia a Botswana, que fue quizás, si mal usted no nos comentaba ahorita, donde se identificó el primer caso en este país de África. Y hablaba de la población que está, el porciento de la población que está vacunada allá, que es muy, muy bajo, y por ende se da toda esta situación de la transmisión en personas inmunodeprimidas, etcétera, etcétera, todo lo que usted ha explicado. Ahora se ha planteado que no se sabe si las vacunas actuales que se han desarrollado para SARS-2 y todas sus variantes serían efectivas para el tema de Omicron. Algunas dicen que sí, AstraZeneca ha dicho que sí, que perfectamente sigue creando un sistema o fortaleciendo un sistema inmunológico para enfrentar la entrada de Omicron, y hay otras que también han dicho que son efectivas. ¿Es así? Usted una vez nos explicaba que todas las vacunas se hacen a partir de una muestra que se toma del virus, y por ahí al final lo que te están inoculando, salvo otras que se han hecho para este caso, es el propio virus. En esta, que el virus acaba de salir y que no se ha tomado como referencia para hacer una vacuna, siguen siendo funcionales las vacunas que hay para la COVID-19
de frente a Omicron? La preocupación surge, y por eso el nombre de variante de preocupación surge, porque muchas de las mutaciones que tiene acumuladas podrían comprometer los anticuerpos neutralizantes creados por las vacunas que nosotros conocemos. Así que desde el punto de vista teórico, eso es lo que nos preocupa. Sin embargo, ¿qué nosotros sabemos del otro lado? ¿Qué sabemos de las vacunas? Lo que sabemos de las vacunas hoy día, tanto de las vacunas de ARN mensajero como las vacunas que son de adenovirus, como la de AstraZeneca, es que generan una respuesta policlonal. ¿Qué significa una respuesta policlonal? Que generan múltiples clones o copias de respuesta inmunológica que van a ser variables, que van a responder ante regiones múltiples del virus, ya sea de la espiga, ya sea del RBD, etcétera, etcétera. Por eso, cuando nosotros tuvimos el problema con Delta y la preocupación con Delta, la primera pregunta fue, ¿podrían las vacunas funcionar en el caso de Delta? Y lo que nos ha demostrado inclusive la epidemiología de la enfermedad es que las vacunas funcionan contra Delta también. Entonces, en este caso, a mí no me parece que, a pesar de que sí, es cierto, tiene un acúmulo muy grande de mutaciones, eso es cierto. Ahora, a mí no me parece que necesariamente sea una sentencia de muerte para las vacunas que nosotros tenemos hoy día. La ventaja que nosotros tenemos con las vacunas de ARN mensajero, y creo que se lo mencioné en un programa previo, es que las vacunas de ARN mensajero se pueden modificar en cuestiones de horas. Se pueden modificar con mucha facilidad y se pueden mandar a reproducir y a manufactura también en muy poco tiempo, que eso no se daba con las vacunas de virus atenuado, como por ejemplo Sinovac, toma más tiempo porque hay que crecer al virus en células para poderlo entonces utilizar, porque es un virus como tal atenuado. Por lo tanto, si tenemos una situación de que tal vez la vacuna no vayan a funcionar, tenemos tiempo para poder desarrollar una respuesta. Claro, eso va a meritar una inversión global otra vez, y eso va a representar recursos que muchos países ya no tienen. Entonces, además de que, por ejemplo, nuestro país tiene almacenado todavía vacunas que no ha utilizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las vacunas que tenemos almacenadas? Y eso es interesante, porque justamente esto se ha dado porque hemos acumulado vacunas, porque los países que la tienen acaparado, que no la han estado utilizando, no la colaboran, no la utilizan a través del mecanismo de COVAX para que otros países que no tienen acceso puedan por lo menos vacunar. Señores, en Haití solamente el 0.6% de la población tiene 2 dosis de la vacuna. Sí. Hay que decir, tenemos al lado, al lado.